Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Pues el Evangelio de hoy nos da una enseñanza hermosísima. Yo creo que es una de las principales enseñanzas que Jesús nos puede dar. Le dice uno de los escribas, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Y Jesús le dice: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba, que era de las personas muy inteligentes, porque el pueblo escogía a los más inteligentes, eran los escribas y los fariseos. Y entonces el escriba dice: pues sí, maestro, es cierto, el principal mandamiento pues debe de ser: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben qué le contesta Jesús? Has dicho bien, tú no estás lejos de tener el reino de Dios. Fíjense, no estás lejos de tener el reino de Dios, pero pues tampoco estás cerca, tampoco estás dentro de Dios. Tampoco estás cumpliendo, porque muchas veces sabemos mucho, dices el evangelio: ese evangelio yo ya lo sé, ese evangelio ya lo he oído muchas veces. Espérate, lo has oído muchas veces, ¿lo estás cumpliendo? Por eso el Señor nos repite muchas veces: escucha. Escucha. ¿Qué quiere decir escucha? Escucha palabra de Dios, lee la Biblia, escucha reportaje, escucha las cosas buenas, escucha las homilías de los sacerdotes, escucha la palabra de Dios, apréndete la Biblia, escucha. Israel, que nosotros, escucha a Irma, escucha a María, escucha a Juanita, escucha. Es la principal palabra, escuchar la palabra de Dios. Escucha, Israel. Israel somos nosotros. Cada uno de nosotros somos ese Israel. Escucha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que no le está preguntando cuáles son los dos mandamientos más importantes, le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo mandamiento, es lo que sigue. Porque como dicen por ahí, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves y no amas al prójimo que sí ves? Amar a Dios sobre todas las cosas. Continúa amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos queremos nosotros? Nos preocupamos mucho en que déjame hago ejercicio para no enfermarme, déjame como bien para no enfermarme, nos cuidamos mucho. Entonces es lo que dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a los demás, porque al amar a los demás estás amando a Dios. ¿Y saben por qué podemos amar a los demás? Porque Dios nos amó primero, y con ese amor de Dios amamos a los demás. Amamos al que nos traiciona, al que nos injuria, al que nos miente, al que nos ofende. Amamos al prójimo como a nosotros mismos, cuando amamos a Dios. Pero si no amamos a Dios, no podemos amar a Dios, al prójimo, porque ¿con qué amor? Con el amor de nosotros. Por favor, ese amor es muy pobre. Hay que amar a los demás con amor de Dios, sin esperar nada a cambio. Así es Jesús con nosotros. Cuentan por ahí que una señora tenía a su hijita muy enferma y le faltaba el aire, y ya se cuenta, y la señora nomás haciendo oración todo el día y la noche, se pasaba la mujer haciendo oración y haciendo oración para que su hija se salvara, para que su hija pudiera recuperar la salud. Y luego ya pasa el tiempo con tanta oración, porque la oración de la madre no se pierde, siempre son como saetas que llegan a Dios.
Y entonces ya la niña se sana y bueno, la señora bien contenta y va y va y se confiesa y le dice al Señor que pues le dice al sacerdote pues que ella quiere confesarse y entonces le dice, ¿amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Y le dice la señora, pues sí. Dice, a ver, cuando se enfermó a tu hija, ¿pensabas en pasearte? ¿Pensabas en comer? ¿Pensabas en juntarte con tus amigas, en visitar? ¿Pensabas en algo? No, 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 padre. Yo nada más pedí a Dios que mi hija se sanara. Ándale, bueno, así es el amor de Dios. Dios quiere que nosotros nada más pensemos en Él para ayudar a los demás. Cuando hacemos oración por los demás, hagan de cuenta que la estamos haciendo por nosotros mismos. Por eso dice, el que por otro pide, por sí mismo aboga. Porque al hacer oración estamos cerca de Dios. Aunque estemos pidiendo por otra persona, el Señor nos da todo lo que necesitamos nosotros también. Así es que este día vamos a preocuparnos en amar a Dios y amar al prójimo. Hermanas y hermanos, que pasen un maravilloso día. Dios los bendiga.